el Ministerio Público anunció en una medida sorprendente, yo fui una de las sorprendidas, el archivo de una de las investigaciones que estaban realizando en contra del suspendido director del Impostón, Adam Peguero, sometido por el Defensor del Pueblo tras la presunta cancelación masiva de colaboradores a los que no se les había pagado sus prestaciones y por la negativa del funcionario a ofrecerle la información requerida a través de la oficina del Defensor del Pueblo, que, hasta donde tengo entendido, tiene facultades para hacer esa petición, esa solicitud. Sin embargo, figuras como el Defensor del Pueblo rechazan este archivo. Vamos a hablar del tema con el abogado penalista y amigo de este espacio, José Martínez Hoppelman. También llega el señor Pintor, pero saludamos primero al señor Hoppelman. Bienvenido. Buenas tardes, Miralba. Buenas tardes, Pinky, Edwin, Natanael y Cavada, donde quiera que se encuentre. Un abrazo. Un saludo muy cordial. Gracias, Miralba. Hoppelman, ¿cómo estamos? A Cavada, bueno, al Marqués de Cavada. Hoy es Márquez, ayer era Conde, sí, hoy ya es Márquez. Claro, porque ayer estábamos averiguando qué tipo de cargo nobiliario él tenía y ya nos hemos enterado que es Marqués, que está en la Toscana, que son 2 palacetes, un par de viñedos y una bodega. O sea que ya a partir de ahora es il Marqués di Toscana. El Marqués di Toscana. En la bodega, ¿verdad? ¿Perdón? Él tendrá domicilio en la bodega. No puede ser, sí, domicilio, ¿cómo ustedes dicen los abogados? Ad hoc. Exacto. Entonces anda para allá. Yo no sé si ustedes vieron las fotos, lo pueden seguir en las redes, ya tiene hasta pinta de Marqués y anda con una serie de amigos que ahora son súbditos, ¿entiendes? Porque ya no son iguales y andan pues haciendo el levantamiento de toda la herencia, de la famosa herencia. Dios mío, esto sí es terrible. Bueno, con Hoppelman vamos a conversar, Pinky, para ponerte en contexto del tema. Es la decisión del Ministerio Público de archivar la investigación que estaba siendo realizada en contra del suspendido director del Impostón, el Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero, quien había sido sometido por el Defensor del Pueblo por presuntamente cancelaciones masivas de colaboradores a los que no se les pagó prestaciones y por la negativa del funcionario cuando en su momento el Defensor del Pueblo, la oficina del Defensor del Pueblo, solicitó información a la oficina del entonces director del Impostón. Con Hoppelman vamos a hablar sobre esta sorprendente medida de archivo de este expediente. Vamos a explicarles y ponerles en contexto rápidamente para educar a los oyentes sobre el tema. El Defensor del Pueblo, en su búsqueda de garantizar y preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando son vulnerados por las entidades de derecho público o las que prestan servicios públicos. Dijiste derechos fundamentales, ¿ahí encajan todos los derechos? No, no todos, pero pidió al Impostón que le proveyera información sobre todos esos empleados despedidos sin el pago correspondiente de prestaciones laborales y en violación de los derechos de esos trabajadores. ¿Ese pago se considera un derecho fundamental? No. Ok. No, aunque el derecho al trabajo sí es un derecho fundamental. Sí. Hay un desmembramiento de eso. Por lo tanto, al tratarse de una entidad pública que ha vulnerado el derecho de recibir la contraprestación por el servicio debido, el defensor le pide al Impostón que le dé información sobre esas cancelaciones. Okay. El Impostón, que justifique la decisión. Como tiene un decreto del presidente, se niega a dar esa información y es entonces cuando el Defensor del Pueblo procede de conformidad con la ley 19-01, pues me imagino a intimarlo y a intimar al superior jerárquico, que en este caso debe ser la Presidencia de la República. No cumple con esa intimación y entonces el defensor procedió a acusar a este señor Adán Peguero, director del Impostón, por violación al artículo 27 de la ley 19-01, que aplica las penas del 234 del Código Penal Dominicano, que es la negación de servicio debido por parte de funcionarios públicos. Esa es la pena que la ley impone a esto, que en términos generales habla de una pena de prisión de 1 a 3 meses. O sea, que es una pena leve
pero suficientemente importante como para desincentivar ese tipo de conductas de parte de los funcionarios públicos. ¿Qué sucede? El defensor del pueblo comete un error, o sus abogados, y depositan esa querella ante el Ministerio Público del Distrito Nacional, la Fiscalía del Distrito Nacional. Al tratarse de un funcionario público designado por decreto, con jerarquía de director general, la competencia de atribución para asuntos penales por jurisdicción privilegiada es la Corte de Apelación. Si fuese un ministro, fuera la Suprema Corte de Justicia. Pero al ser un director, le correspondía a la Corte de Apelación. La Fiscalía del Distrito declina eso a la Corte, y en la Corte de Apelación, el Procurador General de la Corte se destapa sin investigar, sin analizar, diciendo que tenía un impedimento legal para poder conocer el caso. Y que por esa razón, por ese impedimento legal, dado por el numeral 2 del artículo 230 y... ¿Pero cuál era el impedimento legal? 281. Por ese impedimento legal él archivaba la querella del defensor del pueblo. Pero cuando analizamos un poco más y vemos cuál es el fundamento de ese impedimento legal, ¿ustedes saben cuál era el impedimento legal? ¿Cuál? Que el Ministerio Público entiende que existe ese impedimento legal porque el señor Adán Peguero se encuentra suspendido de sus funciones. Pero en su momento no estaba suspendido, ¿no? Y que por esa razón es que aunque esté suspendido, sigue teniendo competencia. Y que esté suspendido no es un impedimento para la investigación o para el sometimiento del hecho. Él cometió el hecho. Que Claro, es lo que está investigando, cometió el hecho y luego destituyeron, ¿no? Él nunca ha sido destituido, él se encuentra suspendido en sus funciones. Ya. Lo que como quiera sigue teniendo competencia la Corte de Apelación. Pero no se trata de una declinatoria por competencia, porque si hubiese estado revocado su decreto, yo lo mando a Fiscalía del Distrito Nacional otra vez. Se trata de que el Ministerio Público en una acción irresponsable dice, bueno, pero es que como yo no sé si él está como director o no sé si le han revocado el decreto, entonces yo lo voy a archivar por eso. Tengo la sospecha de que ni al Ministerio Público ni a la Administración Pública le conviene crear este precedente para el defensor del pueblo. Sería reconocer la autoridad que tiene de requerir información y sancionar a quienes no se la otorguen. Y por ese motivo entiendo que es una decisión del Ministerio Público no aislada, sino pensada y sopesada, de restringir el acceso del defensor del pueblo a aplicar esa penalidad a los funcionarios públicos, porque sería reconocerle el poder que tiene sobre toda la administración pública. Yo he hablado en algunas ocasiones de esto, Hoppelmann. Yo no sé si incluso lo conversamos nosotros en el grupo, lo hemos hablado por aquí, porque con casos como este, entonces no me queda muy claro cuál es porque pudiese decirse, visto esto, que entonces el defensor del pueblo tiene unas atribuciones que podrían estar por encima de las atribuciones de la Procuraduría. Ok. Y yo Lo que decía, pasa es que el Ministerio Público tiene que comportarse de conformidad con los principios de la administración pública porque forman parte de la administración pública. No son un ente ajeno, satelital o extraterrestre que no esté sujeto a ningún control. Tienen que hacerlo. Por eso siempre mantengo la teoría de que, llegados a esos principios de la administración pública, el Ministerio Público tiene un accionar limitado por el mandato de la ley. No como los ciudadanos particulares, que lo que no les está prohibido les está permitido. Es contrario en la administración pública. El accionar de la administración pública tiene que estar determinado en la ley. Ok, entonces, Hoppelmann, te pregunto una cosa, que es otra de las dudas que yo he tenido siempre con el defensor del pueblo. El defensor, incluso vosotros me lo mandasteis a leer, la ley del defensor del pueblo, donde están todas sus funciones estipuladas, y la realidad es que el accionar es muy amplio. O sea, tiene un accionar que pudiese ser el mismo de la Procuraduría e incluso por encima de la Procuraduría. Pero en realidad esas son las funciones. O sea, estar solicitando las prestaciones laborales de unos
empleado. O sea, la Defensoría del Pueblo no es algo superior a todo eso, porque sabemos que hay muchas debilidades y muchas necesidades de defender a los desamparados legalmente ante cualquier situación. Pero para mí que el defensor del pueblo, por ejemplo, como opera en España, es cuando ya a una persona, quizá a estos mismos trabajadores que reclaman sus derechos, se le agotan todas las posibilidades y está a punto de cometerse una gran injusticia en las últimas instancias, entonces entra el defensor del pueblo. Pero no desde abajo, desde el principio, como si fuera o un abogado particular de estos trabajadores, contratado para esos fines, o un abogado que decide tomar este caso en particular porque es el afectado. O sea, ¿me entiendes a lo que me refiero? Sí, te entiendo perfectamente. Lo que sucede es que históricamente el defensor del pueblo se ha dedicado en la República Dominicana a reclamar prestaciones laborales de empleados públicos. Recuerdo en las otras administraciones pero para eso hay abogados privados. Tú tienes, no sé. Se anunciaba con muchos bombos y platillos que se habrían logrado pagar prestaciones a X o Y cantidad de trabajadores durante la intervención del defensor del pueblo. Parece que se le ha dado continuidad a eso. No conozco la opinión jurídica sobre el tema del defensor del pueblo actual, pero desde mi óptica, al menos que se configure una acción antijurídica clara que vulnere derechos fundamentales, el defensor del pueblo no debería intervenir en esos temas.